Muy bien, hoy vamos a opinar utilizando el hashtag numeral La Noche López y Ledesma. Además, los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a responder nuestra pregunta del día. Luego del sorpresivo traslado de los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledesma a la prisión de Ramo Verde y de la imposición de la Asamblea Constituyente de Maduro, ¿cuáles son los escenarios que le quedan a Venezuela para salir de la crisis y regresar a la senda democrática? Ustedes opinan en nuestras cuentas de Twitter que están apareciendo aquí abajo en nuestra pantalla. Rápidamente vamos a saludar a nuestros invitados. En Caracas, en Venezuela, está Víctor Ledesma, es hijo del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, es preso político desde febrero del año 2015 y que en esta madrugada, ya lo hemos dicho, fue sacado de su casa por funcionarios del SEBIN a la cárcel de Ramo Verde. Y en los estudios de NTN 24, también en Caracas, está Juan Carlos Gutiérrez, es abogado defensor del líder opositor, preso político Leopoldo López, quien también fue trasladado por los agentes del SEBIN a la cárcel de Ramo Verde esta madrugada en la ciudad de Caracas. Señor Ledesma, me complace mucho saludarlo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por el apoyo y la cobertura. Es un gusto saludarlo, reciba nuestro abrazo solidario. Le quiero preguntar, Víctor, ¿cuál es el estado de salud de su papá? Es la primera pregunta que quiero hacerle. Mira, él está fuerte, él está firme, digno, valiente, lleno de ánimo y esperanza. Vimos cómo lo sacaron de su casa a empujones y a golpes, pero eso, estoy seguro que eso no le llega a él ni a una uña. Su espíritu indomable, su lucha y su vigor por rescatar este país. Víctor, de nuevo su padre recluido en una celda de Ramo Verde. Le pregunto si hay garantías para seguir con los tratamientos médicos que le garanticen su vida y su bienestar, por lo menos que no tenga ningún inconveniente al respecto. Bueno, aquí estamos en manos de una dictadura, aquí no podemos decir que tenemos garantías de nada. Aquí vimos cómo se llevaron al alcalde metropolitano a empujones y a golpes, como que si se están llevando un delincuente, un narcotraficante, un terrorista. Pero mi padre está firme, está fuerte, está bien y tiene su ánimo, mira, más firme, más valiente que nunca, de verdad te lo digo. Bueno, pues eso nos alegra oír eso de su propia boca. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarle. El gusto es nuestro. Abogado, le quiero preguntar a qué se debe este pimponeo judicial. Estuvieron en la cárcel el alcalde Ledesma, el del señor López, luego pasan sorpresivamente a su casa, vuelven a la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Esto es como una especie de venganza? ¿Qué está sucediendo? Bueno, nosotros hemos considerado que esta situación, que desde el punto de vista legal es arbitraria, no tiene fundamento jurídico serio, pues tiene todas las características también de una retaliación. En el caso del señor López, fue condenado a cumplir casi 14 años de prisión por ejercer el arte de la palabra, por transmitir y expresar sus ideas y pensamientos. Ahora es enviado de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde, extraído en un procedimiento policial desde su hogar de habitación, también por expresar sus ideas y pensamientos. Pero lo más contundente es que la expresión de ideas y pensamientos, en el caso López, no estaba prohibida expresamente por el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia en la cual se le envía a su casa vía arresto domiciliario. No tenía restricciones de esa naturaleza, la única restricción en materia de expresión era limitada exclusivamente a que tenía prohibición a referirse a los aspectos vinculados al juicio, pero no tenía ningún tipo de restricción para expresarse en materia política, en materia de crisis venezolana, ni restricción de utilizar redes sociales y aún menos restricción del ejercicio del derecho a la libertad de reunión. A pesar de ello, se ha considerado un incumplimiento de la sentencia, cosa que no ha ocurrido, y bajo tales parámetros ilegales es enviado de nuevo a una cárcel militar. Sí. Abogado Juan Carlos, uno piensa cada día que el régimen de Maduro toca fondo, pero realmente este señor sigue atornillado al poder. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante y ahora que se instale mañana la Asamblea Constituyente? Mire, lo que hemos observado es que los venezolanos no perdemos la capacidad de asombro y nos damos cuenta que el infierno tiene varios pisos. Sin embargo, pues, gracias a líderes de la reiciedumbre como Leopoldo López, Antonio Ledesma y otros, pues los venezolanos tenemos la esperanza de que podamos retornar a los canales democráticos en una oportunidad.
Yo creo que más allá de todos estos desmanes, más allá de todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que ya tienen características de crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte Penal Internacional, existe una Venezuela que mayoritariamente desea un cambio, mayoritariamente desea que se respete la constitucionalidad, que se respete la tutela efectiva de los derechos humanos, la autonomía de los poderes y las bases esenciales de un sistema democrático. Y hacia allá tenemos que ir todos los venezolanos, y de eso justamente se trata toda esta actividad, pues. Sí. Don Víctor, le hago la misma pregunta. ¿A ustedes, como parte de la oposición en Venezuela, no les da la impresión de que se está atornillando cada día más el señor Maduro al poder? Mira, Maduro está atornillado al poder y el chavismo está atornillado al poder hace tiempo. Ellos controlan los poderes del Estado a su antojo. Ellos aquí, el partido de gobierno da una orden al TSJ, a cualquier organismo del Estado, y ellos van y la cumplen. Aquí no hay ley. Los casos, tanto en lo personal de mi padre, Antonio Ledesma, y seguro con el de Leopoldo López, son casos netamente políticos. Están presos porque le tienen miedo a esos líderes que han dado la cara y han dado la batalla por recuperar la democracia de este país. Pero también agrego esto: Maduro está entrampado ahorita porque cometió una barbaridad con eso de la constituyente, donde se burló de la ley, de los venezolanos como le dio la gana, y tiene el país ingobernable en estos momentos. Tiene el país en la calle, tiene una inflación desbordada, tiene un país que no hay medicina, los hospitales pasando miserias, niños muriendo en las calles, en los pisos de los hospitales, más de 100 jóvenes asesinados en las protestas. ¿Por qué? Porque queremos una democracia y queremos reconquistar la patria. Y estoy seguro, ahora más que nunca estoy seguro, que la victoria y la libertad de Venezuela está cerquita. Sí. Víctor, ¿qué hora será cuando llegan los hombres del SEBIN y se llevan a su padre y a el doctor López? Mira, veíamos venir esas acciones y justamente más, como te dije, en estos momentos de que la crisis se profundiza, eso es echarle gasolina al fuego. Ellos en vez de buscar tapar, de calmar, lo que hacen es echarle más leña al fuego y más gasolina, y la explosión en este país está desbordada y lo que viene próximamente será mucho peor. Abogado, Amnistía Internacional alerta y dice que Venezuela está en un punto de quiebre. ¿Sí realmente está en un punto de quiebre o ya se abrió paso a una dictadura dura y pura, para utilizar los términos de Amnistía Internacional? Bueno, en los términos como lo que hemos vivido y hemos lamentablemente sido testigos presenciales de la realidad jurídica venezolana, pues evidentemente aquí no existe ningún respeto por el Estado de Derecho. Aquí existe un absoluto desprecio por las libertades civiles. Y en efecto, para muestra un botón, es que este movimiento constituyente que está dirigido a eliminarle vigencia a la Constitución de 1999, que es una constitución de corte moderno, una constitución que contemple una preeminencia de los derechos fundamentales como valor del individuo esencial de nuestra estructura republicana, pues esa constitución va a ser reformada. Venezuela no necesita un cambio constitucional. Venezuela lo que necesita es que nuestra estructura constitucional sea respetada, y nuestro Estado de Derecho se respete, y los derechos fundamentales y los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales sean respetados y vinculados con la estructura constitucional. Entonces, evidentemente hay prácticas antidemocráticas, independientemente hay ausencia de autonomía en los sistemas de justicia, están subyugados al Poder Ejecutivo Nacional, y esto trae como consecuencia la existencia de presos políticos, la existencia de violaciones graves de derechos humanos. Estamos hablando de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Hay casos de persecución, ya estamos hablando incluso de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Todo esto es un panorama muy grave que nos lleva indiscutiblemente a un país en donde no existe ningún tipo de respeto por sus normas jurídicas. Sí, sin duda alguna. Don Víctor, le pregunto lo siguiente: la justicia de Venezuela está segura de que su padre y Leopoldo López planeaban fugarse. Uno se pregunta para dónde y cómo, porque realmente esto suena bastante ridículo y bastante inverosímil. Mira, eso es un chiste. Si mi papá se hubiese querido fugar, se fugaba hace rato. Primero que mi papá es un hombre que da la cara y que siempre ha sido firme ante el país. Él no sale por puertas traseras, y sé que Leopoldo también. Así que eso es un chiste y una manera de querer tapar esa burrada y esa locura que cometieron el día de ayer, en la madrugada.
Son líderes fundamentales que representan la democracia del país y que son pilares de la reconstrucción y la democracia que viene próximamente, el renacer de la nueva Venezuela. Lo que vimos anoche es, como te dije, darle más gasolina al fuego, y aquí lo que viene, señores, es un país que no lo digo yo, no lo dice el doctor, es lo que vemos en las calles, un país ingobernable, no solo por las protestas, sino por la crisis económica, la crisis de medicina, la crisis institucional, la crisis social, el choque de poderes, el choque de trenes, y eso hace que este país ya sea ingobernable en todos sus aspectos. ¿A usted no le da la impresión, Víctor, de que esto es una especie de venganza del gobierno de Maduro? ¿Volver a llevar a Leopoldo y a su padre otra vez a la cárcel, Tramo Verde? Mira, yo creo que más de venganza es temor a líderes que despiertan el querer del pueblo, líderes que le hablan al pueblo y llevan el mensaje directo. El mensaje que dio mi padre anoche fue un mensaje contundente, preciso y letal. No solamente al gobierno, sino a nuestro mismo círculo de alternativa democrática. Nuestra posición no es un golpe que le dio a nadie, que a cierto dirigente, no. Es un regaño como un padre le hace a su hijo, para corregir y para llevar la ruta clara de qué es lo que tenemos que hacer para terminar de salir de esta locura que hoy nos gobierna. Sí. Víctor, si se cumple pues ese cronograma del gobierno de Venezuela, pues mañana se instala la Asamblea Constituyente. ¿Qué puede pasar políticamente en Venezuela, en especial con la oposición, con ustedes? Mira, aquí viene una persecución letal, pero también tenemos un respaldo de un 90% de un pueblo que quiere cambio y que seguramente va a seguir saliendo a las calles hasta conquistar lo que hoy tenemos. Ya no es nada más los líderes de la MUD o líderes como Leopoldo, Antonio Ledesma, sino que tenemos líderes ya en la calle que crecieron, que se formaron en esa calle, en esa lucha, y los venezolanos que queremos salir de esta locura que hoy vivimos. Eso es lo fundamental. Aquí vamos a salir de esta locura. Podrán ellos instalar su asamblea, podrán ellos hacer la locura que quieran, pisar la Constitución, crear cualquier parapeto, pero el objetivo y la ruta que va a este país es salir de esto, porque nadie los quiere, ni siquiera ellos mismos se quieren. Abogado Gutiérrez, ¿están atemorizados los venezolanos que no hacen parte del gobierno, que no siguen a Maduro y a las ideas de Chávez, de lo que pueda pasar mañana en la instalación de esta asamblea constituyente en su país? Mira, uno de los elementos más relevantes que hemos visto en los últimos días de protesta es que el venezolano ha vencido el miedo. La necesidad y la exasperación por un futuro mejor hace que los venezolanos pierdan el miedo. Es lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. En consecuencia, hay algo que se vence directamente. Los ciudadanos venezolanos se enfrentan a una realidad, se enfrentan a lo que está ocurriendo y el miedo se deja a un lado. Y bajo tales parámetros seguirá Venezuela exigiendo justicia, exigiendo libertad, exigiendo paz y democracia en nuestro país. Sí. Víctor, le quiero preguntar lo siguiente porque me llama mucho la atención. ¿Qué esperan los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática y los familiares de los presos políticos de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Trump? ¿Puedes repetir que no escuché bien? Con mucho gusto, sí. Le pregunto qué pueden esperar los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática y los familiares de los presos políticos, qué esperan de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump. Mira, no solo de la Casa Blanca, de todas las casas de gobierno del mundo. Aquí se han pronunciado países de América Latina, de Europa, países como Suecia, que nunca se meten en este tipo de problemas, hicieron un serio pronunciamiento y la condena total a esta barbaridad, a esta locura que hoy vivimos. Un país tan próspero, tan bueno como Venezuela, que no nada más es la economía de aquí, sino que Venezuela era un caudal para las otras economías de los otros países y hoy están cortadas, y eso implica reducción de la economía en muchos países de América Latina y del mundo, porque no solo es petróleo, es ganado, es agricultura, es oro, es hierro, es bauxita, es turismo. Es un país, mira, inmensamente rico que estos miserables se robaron y llevaron a la ruina. Víctor, le hago esta pregunta porque también me llama mucho la atención y la hemos tenido aquí, la hemos conversado acá en Colombia. Es la siguiente: ya todos sabemos que Leopoldo López tiene un proceso judicial que ya está en firme. ¿Cuál es la situación judicial de su padre? Sí.
Mi padre está en un limbo jurídico. A mi papá no le han hecho juicio, simplemente lo presentaron una sola vez, pero nunca le hicieron juicio. Lo tienen preso ahí en la casa a caprichos de los dirigentes del gobierno, de la cúpula y la élite que hoy nos gobierna, pero él está en un limbo totalmente jurídico. Bien, pues como un dictador que ignora la voluntad del pueblo fue calificado Nicolás Maduro por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra Maduro que incluyen la cancelación de su visa. Sin embargo, el heredero del chavismo restó importancia a estas medidas que calificó como imperialistas y señaló que seguirá adelante con la pretensión de cambiar la Carta Magna. El informe. Los hechos de los últimos meses parecen indicar que Nicolás Maduro no está dispuesto a ceder ni un milímetro ante las demandas de la oposición, pero sí obstinado en continuar su tránsito por una vía claramente dictatorial. No me intimidan. Las amenazas y sanciones del imperio no me intimidan nada en este mundo. Desde que el Parlamento asumió una mayoría opositora, lejos de tender puentes para un diálogo real, Maduro ha dedicado su administración a responder con ataques y con denuncias de presuntas conspiraciones en su contra. Ustedes saben que de Madrid, la derecha, de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid, Bogotá, Miami, para conspirar contra nuestra patria. Los resultados de la jornada de elecciones de la constituyente que anunció el oficialismo, en el que habría participado más del 41% del censo electoral, parecen haber generado un recrudecimiento de sus acciones autoritarias. Amenazó con levantar la inmunidad judicial del fuero parlamentario, mayoritariamente opositor, Y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria. Amenazó con reestructurar la fiscalía, cuya máxima representante se ha convertido en una de sus más férreas críticas. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. Y además, amenaza con las armas, luego de ser sancionado económicamente por Estados Unidos. Pero también esos 10-11 millones están dispuestos a tomar un fusil para liberar a América del Sur si fuera necesaria y se fuera agredida nuestra patria algún día. A Maduro pareciera importarle poco la vergüenza internacional de la que es protagonista y seguir con un proyecto que no se sabe qué efectos tendrá. Incluso parece ignorar su ingreso al grupo de dictadores sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que comparte con el sirio Bashar al-Assad, el eterno dictador de Zimbabue Robert Mugabe o el líder norcoreano Kim Jong-un, todos castigados directamente por Washington. El heredero político de Hugo Chávez parece seguir aferrado al respaldo de los militares, quienes han ratificado su incondicional apoyo y lealtad. Y 18 años después de que el mismo Chávez lanzara la frase ¡Patria socialista a muerte!, hay quienes piensan que Venezuela parece haberse quedado sin patria, pero con mucha muerte. Abogado Gutiérrez, ¿están ustedes esperanzados luego de conocer las primeras sanciones del presidente Trump en que haya mayores sanciones contra el gobierno de Maduro? Sí, en primer lugar quería hacerte una corrección. En el corte anterior me refería, era el síndrome de Sarajevo. Sí. Aquí lo que realmente necesitamos en materia internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos, en donde se aplica el principio de la universalidad en cuanto a la protección de estos, es que en efecto intervenga la comunidad internacional para exigir el cese de esas violaciones de derechos humanos y la restitución de la democracia. Todo ello, por supuesto, bajo parámetros de la Organización de las Naciones Unidas y los parámetros de la Organización de Estados Americanos en los términos como hemos visto. Pero, por supuesto, el pronunciamiento que elevan los líderes mundiales, los presidentes en funciones, todo lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, es necesario para que exista un llamado de atención al gobierno de Venezuela. No se trata de una actuación injerencista en materia de derechos humanos y de democracia como valores esenciales de una sociedad. No hay injerencia cuando el mundo entero alza su voz para exigir democracia y respeto por los derechos. Entonces, nosotros sí consideramos, vemos positivo y agradecemos a la comunidad internacional el respaldo que está haciendo, en especial el día de hoy,
frente a la condena magnánima en cuanto al número de líderes y de presidentes que han elevado su voz de protesta y de queja frente a la arbitraria detención o el envío a la cárcel de Leopoldo López y de Antonio Ledesma. Esto es fundamental. Esto es un mundo donde no se pueden permitir y tolerar estos daños a la democracia. Un país que se afecta en su democracia afecta indiscutiblemente los demás países. Ahí se aplica justamente la teoría del fruto del árbol envenenado. Sí. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, ¿quién sostiene al presidente Maduro? ¿La cúpula militar realmente? Porque a uno le da la impresión de que realmente apoyo popular no tiene. Y eso lo vimos en la última elección de la Asamblea Constituyente, pues, donde hubo muy poca presencia de personas en los votos, y ahí lo que hay simplemente es una estructura que acompaña a Nicolás Maduro en esta aventura antidemocrática que está afectando a toda la ciudadanía y tiene indiscutiblemente repercusiones en la comunidad internacional. Sí, pero ¿qué hace que la cúpula militar apoye al presidente? ¿Qué les da Maduro? ¿Qué entrega el presidente Maduro para que tenga el apoyo de los militares? Bueno, indiscutiblemente que hay una sociedad de cómplices, una sociedad de cómplices que permiten mantenerse en el poder a costa de todos los desmanes que se han producido en nuestro país, de la costa de las muertes. Ya estamos hablando de más de 120 personas fallecidas en el seno de las protestas, y estamos hablando de 460 personas privadas de su libertad por el simple motivo de expresar sus ideas y de querer una Venezuela mejor. Estas son circunstancias inaceptables, y que se mantenga el presidente de un país bajo tales parámetros con el apoyo de un grupo de personas que indiscutiblemente lo que pretenden es mantenerse aferrados a una estructura de poder más allá de lo que opina una situación, una población mayoritaria del pueblo de Venezuela, y más allá del desastre de lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel económico y en todos los niveles de nuestro país. Sí. Don Víctor, la comunicación con su padre en las últimas horas, desde esta madrugada hasta esta hora, ¿la han podido tener en algún momento? No, absolutamente. Solamente sé que está en Ramo Verde y esperar verlo próximamente, pero no hemos tenido comunicación de ningún tipo. ¿Ni han tratado de ingresar a la cárcel para saber cómo está él, cómo está Leopoldo López? Ayer en la madrugada se intentó, pero no tuvimos acceso, y creo que para el día viernes, pero nada confirmado ni nada definido. Escúcheme, ¿para el próximo día viernes me dice? ¿Podrían tener acceso a ver a su padre? Para el viernes, según. Ajá. Pudiéramos, pero no es nada seguro, porque aquí sabemos que ellos actúan del estado de ánimo que amanezcan. Sí. Le pregunto, y se nos acaba el tiempo desafortunadamente en este bloque, abogado Gutiérrez, se están violando los derechos sin duda alguna, como se ha venido haciendo desde hace muchos meses contra el alcalde Ledesma y Leopoldo López, pero en este caso se están violando de una forma flagrante que no se pueda ni siquiera la familia saber cuál es el estado de ellos. Por supuesto. Cuando una persona dicta una orden de privación de su libertad, la decisión del juez dice: se le restringe el derecho a su libertad personal, pero todos sus derechos se permanecen. El derecho a recibir visitas, el derecho al contacto con su familia, el derecho a tener una llamada telefónica, el derecho a tener comunicación con el mundo exterior, el derecho a escribir, el derecho a leer, el derecho a tener contacto con su abogado cuantas veces sea requerido para el ejercicio de su defensa. Esos son derechos fundamentales que se están conculcando en este caso, y que van en detrimento incluso de la orden que ha emitido el tribunal. Y eso es parte de lo que nosotros hemos insistido y hemos denunciado hasta la saciedad. Incluso el día de hoy, luego de más de 5 horas de espera en la cárcel militar de Ramo Verde, no fue permitido que yo tuviera contacto con Leopoldo López, y eso indiscutiblemente constituye una grave violación de derechos humanos. Pues muchas gracias a Juan Carlos Gutiérrez, abogado, que está con nosotros acompañándonos esta noche, a Víctor Ledesma, hijo del alcalde metropolitano de Caracas, también por acompañarnos. Un agradecimiento por estar con nosotros, con los televidentes del programa de la noche. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar en segundos. Los invitamos a opinar utilizando el hashtag numeral La Noche López y Ledesma. Además, los invitamos a responder a nuestra pregunta del día. Luego del sorpresivo traslado de los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledesma a la prisión de Ramo Verde y la imposición de la Asamblea Constituyente de Maduro, ¿cuáles son los escenarios que le quedan a Venezuela para salir de la crisis y regresar a la senda democrática? Esa es la pregunta. Hacemos una pausa, en segundo regresamos. Estamos en La Noche.
Ya regresamos con La Noche.